Cariño, felicítame, hoy recibí mi primer sueldo, pero me gasté todo el dinero. Envié a mi mamá de vacaciones a la costa. Dijo mi esposo con alegría. Su esposa, que llevaba casi un año matándose trabajando sola y cargando con todo sobre sus hombros, suspiró y dijo: antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Guntó Rebecca. La reputación no nos dará de comer ni nos abrigará. La conversación terminó en una discusión. Bruce se fue a su habitación y no salió durante mucho tiempo. Rebecca se sentó en la cocina, pensando en lo rápido que puede cambiar la vida. Hace solo un año, eran una familia de clase media acomodada, haciendo planes para el futuro y soñando con hijos. Ahora, ella sola llevaba la responsabilidad financiera de 2 adultos. Al día siguiente, Bruce mismo sacó el tema del trabajo. He pensado en lo que dijiste, dijo. Quizás realmente valga la pena considerar opciones temporales, pero solo algo decente que no degrade mi educación. Rebecca se alegró. Finalmente, su esposo estaba dispuesto a ceder. Por supuesto, cariño. Busquemos algo adecuado juntos. Pasaron toda la noche buscando ofertas de trabajo. Encontraron varias opciones interesantes: consultor en el departamento técnico de una gran tienda, profesor universitario temporal, ingeniero asistente en una pequeña empresa. Los salarios eran 2 o 3 veces más bajos que antes, pero para empezar, serviría. Bruce envió currículums y recibió algunas invitaciones a entrevistas. Rebecca se sintió animada y creyó que sus problemas pronto terminarían. Pero su optimismo fue prematuro. Bruce fracasó en la primera entrevista. Llegó a casa sombrío, explicando que le ofrecieron condiciones completamente inadecuadas. ¿Te imaginas? Querían que asesorara a los clientes sobre plomería, se quejó. Soy ingeniero de diseño, no vendedor. La segunda entrevista también terminó sin éxito, y la tercera. Cada vez había razones por las que el trabajo ofrecido no encajaba: el horario era inconveniente, las responsabilidades no coincidían con sus cualificaciones o el equipo parecía poco amigable. Rebecca comenzó a sospechar que su esposo estaba saboteando deliberadamente las entrevistas. Quizás, inconscientemente, no quería trabajar por debajo de su nivel y encontraba formas de ser rechazado. Pero no se atrevió a preguntarle directamente, temiendo otra discusión. Pasó otro mes. El dinero se agotó por completo. Rebecca pidió un nuevo préstamo. Ahora dormía solo de 3 a 4 horas por noche y pensaba constantemente en las finanzas. Su productividad en el trabajo disminuyó notablemente y su jefe comenzó a hacerle comentarios. Mientras tanto, el ambiente en casa se volvía cada vez más tenso. Bruce se rindió por completo. Se despertaba al mediodía, pasaba todo el día en casa y por la noche se volvía irritable y agresivo. Cuando se le preguntaba sobre el trabajo, respondía groseramente y acusaba a Rebecca de no entenderlo ni apoyarlo. ¿Crees que es fácil para mí estar sin hacer nada?, gritó. ¿Crees que no quiero trabajar? Pero no puedo simplemente ir a vender cosas en el mercado. ¿Por qué no?, preguntó Rebecca. Si trae dinero a la familia, ¿por qué no he caído tan bajo?, explotó Bruce. Tengo educación superior y 20 años de experiencia. No voy a humillarme. Después de esa conversación, Rebecca se dio cuenta de que ya no había nada que esperar. Su esposo no iba a trabajar a menos que el trabajo coincidiera con la idea que él tenía de su propio estatus. Mientras tanto, ella se endeudaba cada vez más, tratando de mantener a flote a la familia. Pronto, su suegra intervino en sus vidas. Dolores siempre pensó que su hijo había terminado con una esposa demasiado independiente. Rebecca trabajaba, ganaba un ingreso decente y tenía su propia opinión sobre cada asunto, y a su suegra eso no le gustaba. Estaba acostumbrada a nueras obedientes y dependientes que consultaban a los mayores sobre todo. Cuando Bruce perdió su trabajo, Dolores inicialmente sintió lástima por su hijo, pero luego comenzó a dar consejos. Sin embargo, sus consejos eran menos sobre la búsqueda de empleo y más sobre asuntos familiares. Bruce, dijo durante una de sus visitas, no dejes que tu esposa te presione. Un hombre debe decidir por sí mismo qué tipo de trabajo buscar. Las mujeres solo te sacan de quicio con sus consejos.
Rebecca escuchaba estas conversaciones y se enojaba, pero guardaba silencio. No quería discutir con su suegra durante un momento ya de por sí tenso. Pero cuando Dolores comenzó a venir más a menudo y a dar consejos cada vez más directos, la paciencia de Rebecca comenzó a agotarse. «Sabes, Rebecca», dijo la suegra un día cuando Bruce no estaba en casa, «a veces los hombres necesitan tiempo para encontrarse a sí mismos. No lo apresures. Es mejor crear un ambiente tranquilo en casa para que pueda concentrarse en su búsqueda». «Dolores», respondió Rebecca con cuidado, «entiendo que es difícil para Bruce en este momento, pero tenemos obligaciones financieras que no han desaparecido». «¡Ay, dinero, dinero!», la suegra hizo un gesto despectivo con la mano. «Siempre es dinero contigo. ¿Qué hay del apoyo moral? ¿Qué hay de crear las condiciones para una búsqueda creativa?». Rebecca apenas se contuvo de decir algo hiriente. Una búsqueda creativa estaba muy bien, pero no pagaría la hipoteca. Con el tiempo, quedó claro que Dolores no solo daba consejos, sino que influía activamente en su hijo. Bruce se volvió aún más intransigente con respecto al empleo, negándose incluso a considerar ofertas de trabajo que consideraba indignas. «Mamá tiene razón», dijo. «¿Por qué apresurarse? Es mejor esperar una oferta realmente buena que tomar lo primero que aparezca». «Bruce, ya han pasado 6 meses», explicó Rebecca con paciencia. «Nos estamos endeudando, pronto no podremos pagar la hipoteca». «No es gran cosa», su esposo le restó importancia. «Hablaremos con el banco, pediremos un plan de pagos. Y definitivamente encontraré un trabajo, justo el adecuado». Rebecca entendió que la influencia de su suegra solo fomentaba la pereza e irresponsabilidad natural de su esposo. Dolores le daba justificación moral para la inacción, y Bruce la aprovechaba con gusto. La situación se estaba volviendo crítica. Rebecca trabajaba hasta el agotamiento, aceptaba proyectos adicionales, trabajaba los fines de semana, llevaba la contabilidad de varias pequeñas empresas. Todo su tiempo libre lo dedicaba a ganar dinero. Hacía mucho que había olvidado lo que era un descanso adecuado. Su salud comenzó a deteriorarse, desarrolló insomnio, dolores de cabeza y fatiga constante. Bruce, por otro lado, se relajaba cada vez más. Como su esposa se encargaba de las finanzas, no sentía urgencia por encontrar trabajo. Comenzó a levantarse más tarde, a pasar más tiempo en la computadora y a reunirse con amigos más a menudo. Seguía hablando de la búsqueda de empleo, pero no hacía ningún esfuerzo real. «Envié mi currículum a 3 empresas esta semana», le informó a su esposa. «Solo estoy esperando respuesta». Rebecca sabía que eso no era cierto. Veía cómo su esposo pasaba los días, y la búsqueda de empleo claramente no era una de sus prioridades. Pero ya no tenía la fuerza ni el deseo de discutir. Simplemente trabajaba en silencio, ganaba dinero, pagaba las cuentas y esperaba que, tarde o temprano, la situación cambiara. El punto de inflexión llegó 8 meses después del despido de Bruce. Rebecca recibió una oferta de ascenso, la invitaron a ocupar el puesto de contadora jefe en una gran empresa. Su salario aumentaría en un 50%, se abrían nuevas oportunidades de crecimiento profesional. «Eso es maravilloso», dijo Bruce alegremente cuando ella le contó la noticia. «Ahora tendremos un ingreso estable y no tendré que apresurarme a elegir un trabajo». Rebecca miró a su esposo y de repente entendió con claridad, él no tenía intención de trabajar. Estaba cómodo quedándose en casa mientras su esposa mantenía a la familia, y cuanto mejor le iban las cosas a ella, menos motivación tenía él para cambiar algo en su propia vida. Esa noche no pudo dormir durante mucho tiempo, pensando en lo que se había convertido su matrimonio. Ella se había convertido en el único sostén de la familia, y su esposo en un dependiente que ni siquiera intentaba mejorar la situación. Y lo más frustrante era que él justificaba su comportamiento con discursos sobre proteger su reputación y buscar el trabajo adecuado. Por la mañana, Rebecca tomó una decisión: aceptaría el ascenso, pero le daría un ultimátum a su esposo. O encontraba cualquier trabajo en un mes, o ella reconsideraría su postura sobre el matrimonio. Basta de ser la única responsable en la familia. Rebecca se levantó con un plan de acción claro.
Durante el desayuno, le comunicó tranquilamente su decisión a su esposo: Bruce, voy a aceptar el ascenso, y tengo condiciones para ti. En un mes, encuentras un trabajo. Cualquier trabajo, ¿entiendes? Vendedor, guardia de seguridad, barrendero, no me importa, pero necesitas estar trabajando. Bruce se atragantó con el café. Rebecca, ¿estás loca? ¿Un guardia de seguridad? Tengo un título universitario, experiencia en gestión. Tienes un mes, repitió ella con firmeza. Si en un mes sigues sentado en casa, reconsideraré seriamente nuestra relación. Bruce palideció, pero decidió que su esposa solo estaba fanfarroneando. Seguramente no podía estar pensando seriamente en el divorcio por un simple trabajo. Ese mismo día, Rebecca comenzó en su nuevo puesto. La empresa, Logistic Plus, resultó ser exactamente el lugar donde podía desarrollar todo su potencial: un equipo joven, tecnologías modernas y una dirección que valoraba la iniciativa. Estamos planeando una gran expansión, explicó el CEO, Oliver Wright, en su primer día. Queremos abrir sucursales en 3 ciudades. Necesitamos un director financiero que no solo lleve registros, sino que piense estratégicamente. Rebecca se sumergió en el trabajo. Por primera vez en muchos meses, sintió que estaba en el lugar correcto. Ya no tenía que contar cada centavo ni pensar solo en la supervivencia. Ahora tenía la oportunidad de hacer planes, desarrollar estrategias y proponer soluciones. Su salario aumentó en un 50%, aliviando significativamente la situación financiera de la familia. Podía permitirse comprar comida de calidad, renovar su guardarropa y dejar de contar cada dólar. En casa, sin embargo, las cosas seguían tensas. Bruce había tomado su ultimátum como un arrebato emocional temporal que pronto pasaría. Continuó buscando trabajo, pero solo en su campo y con un salario respetable. Dolores apoyaba activamente a su hijo en su postura de principios. Bruce, estás haciendo lo correcto al no conformarte con cualquier cosa. Tienes una reputación, un estatus, no puedes rebajarte así. Pero mamá, ¿y si Rebecca habla en serio? Se preguntaba Bruce a veces. ¿Qué es ella sin ti? Dolores le restaba importancia. Está fanfarroneando, tratando de asustarte. Solo mantente firme. Estas conversaciones solo reforzaron la creencia de Bruce de que estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué apresurarse cuando podía simplemente esperar una oferta realmente buena? Pasaron 2 semanas. Rebecca llegaba a casa llena de energía, ideas y nuevas tareas. Bruce continuaba con su rutina habitual: levantarse tarde, buscar ofertas de trabajo sin mucho entusiasmo, salir con amigos. ¿Cómo va la búsqueda de empleo?, preguntó Rebecca durante la cena. Hay algunas opciones interesantes, respondió su esposo vagamente. Estoy en conversaciones. En realidad, no había conversaciones. Bruce solo enviaba currículums a empresas que ofrecían puestos y salarios que coincidían con su antiguo rol. Los rechazos seguían llegando. Al final de la 3ª semana, Rebecca notó que su esposo se estaba poniendo nervioso. Llamaba a su madre más a menudo, pasaba más horas en la computadora y, a veces, le preguntaba: ¿de verdad hablas en serio sobre esto? Rebecca no respondía de inmediato. En su silencio, Bruce sintió que su sensación de invencibilidad comenzaba a desvanecerse. Rebecca, ¿quizás podrías extender el plazo?, llamó Dolores. Bruce realmente lo está intentando, está buscando un trabajo respetable. Un mes es un mes, dijo Rebecca con firmeza. No voy a mantener a un hombre adulto indefinidamente. Pero es educado, refinado, protestó su madre. No puedes esperar que acepte cualquier trabajo. Puede y debe, si la familia necesita dinero, espetó Rebecca y colgó. Una semana antes de la fecha límite, Bruce se preocupó de verdad. Comenzó a considerar trabajos que antes había descartado de plano: consultor de tienda, asistente de artesano, despachador. Pero incluso esos empleadores dudaban en contratarlo. Su currículum parecía demasiado impresionante, sus expectativas demasiado altas, no creían que se quedaría. ¿Se da cuenta de que el salario aquí es 3 veces menor que el que indicó en su currículum?, le preguntaban con cautela en las entrevistas. Sí, estoy dispuesto a reducir temporalmente mis ingresos, respondía Bruce,
aunque ni él mismo creía sus propias palabras. 3 días antes de la fecha límite, sucedió algo inesperado. Bruce recibió una llamada del instituto de diseño donde solía trabajar. La empresa había conseguido un contrato importante y buscaba urgentemente un ingeniero experimentado para un proyecto temporal. Es un trabajo de 3 meses, explicó un excolega. La paga es un 20% menos de lo que solías ganar, pero el proyecto es interesante. Existe la posibilidad de que conduzca a un puesto permanente. Bruce aceptó de inmediato. Estaba encantado, la suerte lo había encontrado. Ahora podía decirle a Rebecca que había conseguido un trabajo en su campo y sin comprometer sus principios. «Rebecca, ¿puedes creerlo?», anunció feliz. «Me van a contratar de nuevo en el instituto. Es un proyecto por ahora, pero existe la posibilidad de que se vuelva permanente». «¿Temporal por cuánto tiempo?», preguntó Rebecca con calma. 3 meses, pero si el proyecto va bien, podrían mantenerme. Así que no hay garantías, declaró ella secamente. Bueno, no exactamente ninguna, hay potencial. Estaré trabajando en mi profesión, no en alguna tienda. Rebecca no dijo nada. Por dentro, crecía una sensación de inquietud. Su esposo, una vez más, había encontrado una manera de evitar la responsabilidad real, un trabajo temporal con promesas vagas. No obstante, Bruce comenzó el trabajo con entusiasmo. El proyecto resultó ser interesante, diseñar un complejo logístico para una gran cadena minorista. Se sumergió en el trabajo y llegaba a casa con los ojos iluminados. «¿Ves?», le dijo a Rebecca. «Te dije que valía la pena esperar la oferta adecuada. Menos mal que no acepté ese trabajo de guardia de seguridad». Rebecca escuchaba, pero estaba perdida en sus propios pensamientos. En su nuevo trabajo, sus proyectos de optimización financiera habían generado ahorros significativos para la empresa. La dirección estaba complacida, y Oliver Wright incluso insinuó otro ascenso. «Tienes una mente muy analítica. Creo que deberías encargarte de desarrollar la estrategia de crecimiento del próximo año». Rebecca se sentía más segura que nunca. Por primera vez en su vida, no era solo una contadora, era alguien que podía influir en el futuro de la empresa. En casa, las cosas se estabilizaban gradualmente. Bruce estaba trabajando, aunque solo fuera temporalmente, y traía un sueldo a casa, modesto, pero algo. La presión financiera sobre Rebecca disminuyó. Finalmente se compró un abrigo nuevo, uno que había estado posponiendo durante todo el año anterior. Pero la calma resultó ser una ilusión. 1 mes y medio después de que Bruce comenzara, surgieron problemas. El cliente exigió cambios significativos en las especificaciones técnicas, todo lo que el equipo había hecho durante 6 semanas tuvo que rehacerse desde cero. «Han perdido la cabeza», se quejó Bruce. «Trabajamos durante 1 mes y medio y ahora tenemos que empezar de nuevo con el mismo plazo. ¿Qué dice la dirección?». «Lo de siempre, el cliente siempre tiene la razón. Pero nada de dinero extra ni extensiones de plazo». El proyecto comenzó a alargarse. El cliente estaba descontento, la dirección frustrada. Bruce estaba entre la espada y la pared, responsable de todo, pero sin control real sobre el proceso. «Quizás sea hora de buscar algo más estable», sugirió Rebecca amablemente. «¿Qué? No puedo abandonar el proyecto a mitad de camino, eso sería poco profesional». En verdad, Bruce tenía miedo de volver a la búsqueda de empleo. El trabajo temporal le había demostrado lo difícil que era encontrar un puesto adecuado en el mercado actual. Mejor aferrarse a lo que tenía. Pero los problemas seguían acumulándose. Le exigían lo imposible, rápido, barato e impecable. Bruce trabajaba 12 horas al día, llegaba a casa irritable, quejándose constantemente. «Quieren magia, pero soy ingeniero, no mago». Rebecca simpatizaba, pero en el fondo sabía que todo esto podría terminar en un fracaso. Había demasiadas incertidumbres y riesgos en el proyecto. Sus preocupaciones se confirmaron 1 mes después. El cliente, descontento con los retrasos, rescindió el contrato y exigió la devolución de parte del pago por adelantado. El Instituto de Diseño se encontró en una situación financiera difícil y se vio obligado a reducir personal. Bruce estaba sin trabajo otra vez. Esta vez,
El despido llegó de forma completamente inesperada. Ayer mismo había estado trabajando en el proyecto, y hoy le dijeron que sus servicios ya no eran necesarios. Pero prometieron contratarme después del proyecto, protestó en la oficina de recursos humanos. El proyecto fracasó, se encogió de hombros el representante de RRHH. ¿De qué puesto fijo estamos hablando? Bruce llegó a casa sintiéndose destrozado. 3 meses de trabajo habían terminado en nada, y una vez más se avecinaba un periodo de búsqueda de empleo e incertidumbre. Está bien, dijo Rebecca, abrazando a su esposo. Encontraremos algo más. Lo importante es que has ganado algo de experiencia reciente. Pero por dentro se sentía agotada. El mismo ciclo comenzaba de nuevo, buscar, esperar, decepcionarse, y una vez más, toda la carga financiera recaía sobre sus hombros. Mientras tanto, Rebecca había recibido otro ascenso en su nuevo trabajo. Ahora era responsable no solo de las finanzas, sino también de la planificación estratégica para el crecimiento de la empresa. Queremos convertirte en nuestra socia, anunció el CEO en una reunión. Te ofrecemos una participación en el negocio a cambio de la responsabilidad total sobre la división financiera. Era una oferta con la que Rebecca ni siquiera podría haber soñado hacía un año, convertirse no solo en una empleada, sino en copropietaria de un negocio en crecimiento. En casa, compartió la noticia con su esposo. ¿Puedes creerlo, Bruce? Me están ofreciendo convertirme en socia. Esto abre un nivel completamente nuevo de oportunidades. Bruce escuchó con una expresión agria en su rostro. Eso es genial, por supuesto, dijo sin entusiasmo. Mientras tanto, yo estoy sin trabajo otra vez, aquí sentado. Rebecca sintió una opresión en el pecho. En lugar de alegrarse por su éxito, su esposo solo se enfocaba en sus propios problemas. Incluso en un momento así, no podía apoyarla genuinamente. Bruce, somos un equipo, dijo ella. Mi éxito es nuestro éxito. ¿Un equipo? Bruce soltó una risa amarga. Tú estás construyendo una carrera y yo llevo casi un año sin poder encontrar un trabajo decente. Entonces acepta cualquier trabajo. Espetó Rebecca. ¿Cuánto tiempo vas a esperar la opción perfecta? Es fácil para ti decirlo, replicó él. A ti todo te sale bien, ¿y a mí? Rebecca se quedó en la cocina, reflexionando sobre cuánto había cambiado su relación. Hace un año, eran socios iguales, haciendo planes juntos. Ahora, ella crecía profesionalmente, recibiendo nuevas oportunidades, mientras él estaba estancado, envidioso de su éxito. Las semanas siguientes se dedicaron a buscar trabajo para Bruce. Esta vez, estaba dispuesto a considerar cualquier opción, el dolor de su repentino despido aún estaba fresco. Pero el mercado laboral no se había vuelto más acogedor. Los empleadores se mostraban reacios a contratarlo, había cambiado de trabajo con demasiada frecuencia en el último año, dudaban de su fiabilidad. Mientras tanto, Rebecca aceptó la oferta de sociedad. Ahora no era solo una empleada, sino copropietaria de un negocio en rápido crecimiento. Sus responsabilidades aumentaron drásticamente, pero también las oportunidades. La empresa planeaba ingresar al mercado internacional y abrir oficinas en países vecinos. Rebecca participaba en negociaciones con socios extranjeros y desarrollaba modelos financieros para la expansión. Tienes una intuición asombrosa, le dijo un consultor de Alemania. Rara vez encuentro profesionales que tengan un sentido tan agudo del potencial del mercado. En casa, sin embargo, la situación se volvía más tensa. Bruce llevaba 2 meses desempleado desde que dejó el instituto. Se volvía cada vez más irritable, a menudo, arremetía contra su esposa. Es fácil para ti hablar de tu carrera, decía cuando Rebecca compartía noticias sobre nuevos proyectos. A ti todo te va bien, mientras yo me siento como un fracasado. Rebecca sentía que su paciencia se agotaba. Estaba cansada de ser el único pilar de la familia, cansada de las constantes quejas de su esposo, cansada de tener que excusar sus fracasos. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Bruce recibió una llamada de una importante empresa de ingeniería ofreciéndole un trabajo. El salario era incluso más alto que antes, los proyectos eran interesantes y las perspectivas eran buenas. No puedo creerlo.
exclamó Bruce, diciéndole a su esposa. Finalmente, una oferta real. Empiezo mañana. Rebecca se alegró por su esposo. Quizás ahora su vida finalmente volvería a encarrilarse. Bruce, efectivamente, comenzó su nuevo trabajo con entusiasmo. La empresa se especializaba en diseño industrial, el trabajo era interesante y bien pagado. Todo fue bien durante las primeras semanas. Bruce llegaba a casa de buen humor, hablaba de los proyectos y elogiaba a sus colegas y a la dirección. Finalmente encontré un lugar donde valoran el profesionalismo, dijo durante la cena. La paga es sólida y la gente es genial. Rebecca estaba feliz por su esposo. Parecía que la mala racha en sus vidas finalmente había llegado a su fin. Ahora ambos tenían un empleo exitoso y podían comenzar a hacer planes para el futuro. Pero la alegría resultó ser prematura. Un mes después de empezar su nuevo trabajo, Bruce recibió su primer sueldo. Rebecca había estado esperando este día con especial anticipación. El primer salario de Bruce en la nueva empresa significaba que finalmente podrían distribuir la carga financiera de manera más equitativa. Durante casi un año, ella había mantenido a la familia casi por completo sola, y ahora había esperanza de alivio. En los últimos meses, sus ingresos habían aumentado significativamente. La sociedad en la empresa le reportaba no solo un salario fijo, sino también una parte de las ganancias. Rebecca ahora podía permitirse cosas con las que antes solo había soñado, pero aún quería que su esposo contribuyera al presupuesto familiar. Ya había planeado mentalmente cómo gastarían el dinero. Primero, pagar parte de sus deudas acumuladas. Segundo, finalmente irse de vacaciones de verdad, no solo a la casa de campo de sus padres, sino a algún lugar junto al mar. Tercero, ya era hora de reemplazar los muebles de la sala. Bruce llegó a casa ese día especialmente alegre. Su rostro resplandecía de alegría y tarareaba una melodía mientras subía las escaleras. Rebecca lo recibió en el pasillo con una sonrisa. ¿Y bien, lo recibiste?, preguntó, ayudándole a quitarse el abrigo. Sí, declaró Bruce triunfalmente. ¿Y sabes qué? Celebremos. Vayamos a un restaurante o pidamos algo delicioso a domicilio. Rebecca estaba encantada. Hacía mucho tiempo que no celebraban nada porque sí, los últimos meses habían sido demasiado estresantes para pensar en divertirse. Gran idea, asintió. Entonces, ¿cuánto te dieron? Después de todo, ayer dijiste que hoy tendrías la cifra exacta. Bruce dudó un momento, luego sonrió de nuevo. Bueno, es una buena cifra, mucho mejor de lo que esperaba. Pero hablemos de ello durante la cena, ¿de acuerdo? Primero celebramos. Rebecca estuvo de acuerdo. Parecía que su esposo quería crear un ambiente festivo antes de discutir asuntos prácticos. Pidió comida de su restaurante favorito y abrió una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Durante la cena, Bruce estuvo inusualmente animado. Contó chistes, recordó historias divertidas de sus días universitarios e hizo planes para el fin de semana. Rebecca escuchaba con placer. Hacía mucho tiempo que no veía a su esposo tan alegre. ¿Sabes?, dijo Bruce, sirviéndose otra copa de vino. Hoy me di cuenta de que somos increíbles. Superamos un periodo difícil, no nos rendimos, y ahora todo está mejorando. Sí, asintió Rebecca. Lo peor ya pasó. Ahora podemos planificar el futuro con calma. Bruce asintió, pero algo en sus ojos inquietó a Rebecca. Estaba un poco demasiado alegre, hablaba un poco demasiado, claramente posponiendo una conversación seria. Bruce, dijo después de que terminaron el vino, hablemos del dinero ahora. ¿Cuánto recibiste y cómo vamos a administrar los gastos? Bruce de repente se puso serio. Guardó silencio durante mucho tiempo, girando su copa de vino vacía en sus manos, claramente eligiendo sus palabras. Rebecca, comenzó finalmente, ¿sabes por lo que he pasado este último año? La humillación, los rechazos, los fracasos, lo sé, cariño, dijo Rebecca con dulzura. Pero todo eso ya quedó atrás. Sí, así es, asintió Bruce. Y sabes, quiero agradecer a la persona que estuvo a mi lado durante todo este tiempo, que creyó en mí cuando ni siquiera yo creía en mí mismo. Rebecca sonrió. Era agradable escuchar esas palabras de su esposo.
Bruce, no necesitas agradecerme. Somos familia. Exacto, familia, dijo Bruce, animado. Y la familia no somos solo tú y yo. Tengo una madre que me crió, me educó y siempre estuvo ahí para mí. Rebecca sintió las primeras punzadas de inquietud. ¿Por qué mencionaba a Dolores? Por supuesto, dijo con cautela. Bruce se levantó de la mesa, caminó por la cocina y luego se volvió hacia su esposa con una expresión radiante. Cariño, felicítame. Hoy recibí mi primer sueldo, y me lo gasté todo enviando a mamá de vacaciones a la costa. Anunció con alegría. Rebecca se quedó helada por un momento. No estaba segura de haber oído bien. ¿Qué? Preguntó. Envié a mamá a un balneario, repitió Bruce, sin notar el cambio en la expresión de su esposa. ¿Puedes creerlo? Ella ha soñado con un viaje así durante años, y justo apareció este paquete con descuento. No podía dejar pasar la oportunidad. Rebecca sintió que la sangre se le iba del rostro. Durante casi un año, había llevado toda la carga financiera, matándose trabajando, negándose todo. Y ahora, su esposo había tomado su primer sueldo, el que habían planeado usar para las necesidades de su familia, y se lo había gastado todo en unas vacaciones para su madre. Bruce, dijo lentamente, ¿me estás diciendo que te gastaste todo tu sueldo en tu madre? Bueno, no todo, corrigió Bruce apresuradamente. Quedó una pequeña cantidad para gastos menores. ¿Cuánto quedó? Preguntó Rebecca con un tono gélido. Bueno, unos 5,000, respondió su esposo con incertidumbre, quizás un poco más. Rebecca se levantó de la mesa. ¿5,000 de un sueldo de 60,000? ¿El resto para Dolores, para el sanatorio? ¿Estás loco? Preguntó en voz baja. Rebecca, ¿por qué reaccionas así? Se sorprendió Bruce. Mamá merecía un buen descanso, hizo tanto por mí. ¿Y yo? ¿No lo merezco? La voz de Rebecca se volvió más baja y peligrosa. Yo, que nos mantuve a los dos sola durante casi un año. Bruce finalmente entendió que su esposa hablaba en serio. Rebecca, por favor, no te enojes, habló conciliadoramente. Es solo un sueldo. De ahora en adelante, gastaremos todo en la familia. ¿De ahora en adelante? Repitió Rebecca. ¿Y qué, la familia no necesita dinero ahora? Claro que sí, pero tú ganas bien, dijo Bruce con despreocupación. Ahora tienes una participación en el negocio, los ingresos han aumentado. No estamos pasando apuros. Esa fue la gota que colmó el vaso. Rebecca miró a su esposo con una larga mirada, y Bruce vio algo en sus ojos que lo hizo estremecer. Empaca tus cosas y lárgate de mi departamento, dijo ella con calma. ¿Qué? Bruce se sorprendió. Ya me oíste. Tus cosas y afuera. Rebecca, ¿perdiste la cabeza? Intentó protestar su esposo. ¿Por un poco de dinero estás dispuesta a? Rebecca lo interrumpió. Es porque crees que es normal vivir de mí, pero gastar tu dinero en tu madre. Pero es mi sueldo, exclamó Bruce. Tengo derecho a gastarlo como quiera. Por supuesto que lo tienes, asintió Rebecca. Y yo tengo derecho a no mantenerte. Bruce intentó tomarlo a broma. Está bien, la próxima vez te consultaré. No hagas una montaña de un grano de arena. ¿La próxima vez? Rebecca sonrió con ironía. No habrá una próxima vez. Estoy cansada de ser la vaca lechera para ustedes dos. ¿Cómo puedes hablar así de mi madre? Se indignó Bruce. ¿Y cómo puedes tratar así a tu esposa? Replicó Rebecca. Fue al dormitorio y sacó la maleta de viaje de Bruce del armario. ¿Qué haces? Preguntó Bruce, confundido. Ayudándote a empacar, respondió su esposa, comenzando a meter sus cosas. Rebecca, detente. Su esposo intentó detenerla. Podemos hablar, discutirlo todo. No hay nada que discutir, respondió Rebecca con frialdad. Tú tomaste tu decisión, ahora yo tomo la mía. Bruce finalmente se dio cuenta de que su esposa no bromeaba. Intentó justificarse. Rebecca, entiende, mamá ahorró para este descanso durante años, y surgió esta oportunidad, no pude decir que no.
Podrías haberlo hecho, respondió Rebecca brevemente, continuando empacando. Simplemente no quisiste. Pero todo está bien entre nosotros, intentó convencerla Bruce. Tú ganas más que yo, el departamento es tuyo, no tenemos problemas de dinero. Rebecca se detuvo y se volvió lentamente hacia su esposo. Exacto. El departamento es mío. No tengo problemas de dinero. Entonces, ¿por qué debería mantenerte? Ahora estoy trabajando, exclamó Bruce. Trabajas, pero gastas tu sueldo en tu madre, le recordó Rebecca. ¿De qué me sirve eso? Bruce estaba desconcertado. Claramente no esperaba tal reacción de su esposa. Rebecca, entiendo que estés molesta, habló suplicante. Pero resolvamos esto como adultos. Le devolveré el dinero a mamá. No necesitamos devolver nada, interrumpió Rebecca. Deja que Dolores descanse. Y tú múdate con ella. No puedes hablar en serio, intentó persuadirla Bruce. 5 años de matrimonio arruinados por un error. No uno, lo corrigió Rebecca. Un sistema de errores. Fuiste una carga para mí durante un año, y ahora que ganas dinero, lo gastas todo, pero no en la familia. Cerró la cremallera de la maleta y se la entregó a su esposo. Aquí están tus cosas. Puedes recoger el resto más tarde. Bruce tomó la maleta, pero no se movió de su sitio. Rebecca, solo piénsalo. Hemos pasado por tanto juntos. Lo hemos hecho, asintió ella. Y me di cuenta de que nunca te convertirás en un socio igualitario. No necesitas una esposa, necesitas una patrocinadora. Eso no es cierto, protestó Bruce. Cierto, respondió Rebecca con calma. Y lo más triste es que ni siquiera te das cuenta. Bruce intentó abrazar a su esposa, pero ella se apartó. No, dijo. Se acabó. Bruce finalmente entendió que la persuasión era inútil. Había una determinación en los ojos de su esposa que nunca antes había visto. Bien, dijo, tomando la maleta. Pero esta es tu decisión. Estás destruyendo la familia por dinero. No estoy destruyendo la familia, respondió Rebecca. Solo estoy dejando de ser la única parte responsable en este matrimonio. Bruce se fue, dando un portazo. Rebecca se sentó en el sofá y, por primera vez esa noche, se permitió relajarse. Extrañamente, no sintió ni dolor ni arrepentimiento, solo alivio. Al día siguiente, solicitó el divorcio. Bruce intentó llamarla, pidiendo una reunión, asegurándole que todo podía arreglarse, pero Rebecca se mantuvo firme. Bruce, ya está todo dicho, respondía a sus llamadas. Tú elegiste a tu madre, yo me elegí a mí misma. Cuando Dolores se enteró de la situación, se enfureció. Acusó a su nuera de crueldad, egoísmo y de no apreciar a un buen esposo. Pero Rebecca se negó a escuchar. Dolores, le dijo a su suegra por teléfono, ahora tu hijo es enteramente tuyo. Críalo. El divorcio se tramitó rápidamente. El departamento quedó para Rebecca, ya que ella había estado pagando la hipoteca sola durante el último año. Bruce recibió una pequeña compensación y se mudó con su madre. Las primeras semanas después del divorcio se sintieron extrañas. Rebecca estaba acostumbrada a la tensión constante, a tener que pensar por dos, planificar por dos. Ahora podía pensar solo en sí misma y se sentía desconocido. Pero gradualmente se dio cuenta de lo mucho más fácil que se había vuelto la vida. No necesitaba justificar cada gasto, coordinar planes ni soportar reproches y quejas. Podía gastar su dinero como mejor le pareciera. El trabajo iba de maravilla. La empresa abrió 2 nuevas sucursales, las ganancias crecían y también la participación de Rebecca. Se convirtió en una de las socias clave, su opinión se tenía en cuenta al tomar decisiones estratégicas. Tienes talento para los negocios, le dijo el CEO en la reunión de fin de año. Rara vez encuentro personas que dominen las habilidades de gestión tan rápidamente. Rebecca agradeció al destino que el divorcio no la hubiera destrozado, sino que hubiera liberado recursos ocultos. Sin tener que cargar con un esposo irresponsable, podía concentrarse en su propio crecimiento. Mientras tanto, Bruce intentaba rehacer su vida con su madre. Su trabajo en la empresa de ingeniería continuaba, el salario era decente,
pero vivir con su mamá a los 36 años no era tan cómodo como pensaba. Dolores, al tener a su hijo de vuelta, comenzó a interferir activamente en su vida. Controlaba sus gastos, criticaba a sus amigos, le daba consejos laborales, lo que solía hacer discretamente durante el matrimonio, ahora lo hacía abiertamente. Bruce, decía, qué bueno que te deshiciste de esa mujer egoísta. Ahora búscate una esposa decente que te aprecie. Pero Bruce no tenía prisa por buscar nuevas relaciones. El divorcio de Rebecca fue más doloroso de lo que esperaba, no tanto por el amor perdido, sino por la comodidad perdida. Rebecca le había proporcionado una vida estable y próspera. Con ella, podía permitirse ser débil, delegar responsabilidades. Ahora tenía que depender solo de sí mismo, y eso le resultaba desconocido. A veces pensaba en intentar recuperar a su esposa, pero el orgullo no le permitía admitir que estaba equivocado. Sentía que Rebecca había sido cruel al destruir la familia por un poco de dinero. Rebecca, por otro lado, pensaba cada vez menos en su exesposo. Su nueva vida la absorbía por completo: trabajo, viajes, nuevas amistades. Tenía tantas oportunidades con las que nunca antes se había atrevido a soñar. 6 meses después del divorcio, le ofrecieron dirigir una nueva división de la empresa, la expansión al mercado europeo. Esto significaba frecuentes viajes de negocios, negociaciones con socios extranjeros y un nivel de responsabilidad completamente nuevo. Es un gran riesgo, advirtió el CEO, pero si funciona, nos convertiremos en un actor importante en el mercado internacional. Rebecca aceptó sin dudarlo. El riesgo no la asustaba, al contrario, le daba una sensación de vida plena. El primer viaje de negocios de Rebecca a Alemania fue un éxito. Logró negociar un proyecto piloto con una importante empresa de logística. Los socios alemanes quedaron impresionados por su profesionalismo y su disposición a considerar soluciones no convencionales. Rara vez trabajamos con empresas estadounidenses, dijo el director de la firma alemana, pero en su caso, estamos dispuestos a hacer una excepción. Al regresar a Washington, Rebecca se sentía en la cima del mundo. Se había demostrado a sí misma y a los demás que era capaz de grandes logros. Y todo esto fue posible solo después de haberse librado de la carga de un esposo irresponsable. No tenía prisa por iniciar una vida personal. Después de 5 años con Bruce, quería estar sola un tiempo, entender sus propias necesidades y deseos. Había vivido demasiado tiempo por el bien de la familia, olvidándose de sí misma. ¿No tienes miedo de estar sola?, le preguntó su amiga Nancy. Estar sola es mejor que estar con alguien que te hunde, respondió Rebecca. Si conozco a una persona que valga la pena, genial. Si no, también está bien. Lo principal es no cargar más a nadie sobre mi espalda. Mientras tanto, Bruce se daba cuenta cada vez más de que había cometido un error. Vivir con su madre no era tan despreocupado como había imaginado. Dolores exigía atención constante de su hijo, controlaba cada uno de sus pasos, interfería en todos sus asuntos. Pero no podía admitir que estaba equivocado. Era demasiado doloroso darse cuenta de que había perdido a una esposa inteligente y exitosa por su propio egoísmo. A veces se enteraba de las novedades de Rebecca a través de conocidos mutuos, éxitos profesionales, viajes al extranjero, ingresos crecientes. Cada vez sentía una punzada de envidia y arrepentimiento. Quizás deberías intentar hacer las paces con ella, sugería Dolores a veces cuando veía a su hijo cabizbajo. Demasiado tarde, respondía Bruce. Ahora es una persona completamente diferente, exitosa e independiente. Ya no me necesita. Y eso era cierto. Rebecca realmente había cambiado. El divorcio había desatado en ella una energía que antes se gastaba en resolver los problemas de otras personas. Ahora esa energía se dirigía a su propio desarrollo. Un año después del divorcio, recibió una oferta de una consultora internacional. El salario era varias veces superior incluso a sus ganancias de la sociedad. Buscamos personas que puedan pensar globalmente, explicó el representante de la empresa. Su experiencia trabajando con socios europeos y los resultados que ha logrado hablan por sí mismos. Rebecca pensó largo y tendido sobre la oferta. Aceptarla significaba un cambio radical de vida, mudarse a otro país, empezar de nuevo.
pero el riesgo no la asustaba. Durante el último año, se había dado cuenta de que era capaz de mucho más de lo que había pensado anteriormente. Al final, decidió quedarse en su empresa, pero en nuevos términos, convirtiéndose en socia de pleno derecho con voto decisivo en asuntos estratégicos. No podemos permitirnos perderte, dijo el CEO. Te has convertido en una figura clave en nuestro desarrollo. Rebecca estaba satisfecha con su elección. Tenía un trabajo interesante, buenos ingresos, perspectivas de crecimiento, lo más importante, total libertad para tomar decisiones sin mirar atrás a las opiniones y necesidades de otras personas. A veces, en momentos de reflexión, se preguntaba cómo habría sido su vida si no hubiera decidido divorciarse. Lo más probable es que hubiera seguido cargando con un esposo irresponsable, limitando sus propias oportunidades en aras de un ilusorio bienestar familiar. El divorcio no fue una tragedia, sino una liberación, un paso doloroso pero necesario hacia la verdadera independencia y el éxito. En cuanto a las relaciones, Rebecca no tenía prisa. Su experiencia con Bruce le había enseñado a elegir con cuidado a las personas con las que une su vida. La próxima vez, no asumiría el papel de salvadora y sostén de la familia. Un compañero debe ser igual y capaz de asumir su parte de responsabilidad. Por ahora, disfrutaba de la libertad y las oportunidades que se abrían ante ella después de dejar de malgastar energía en los problemas de otros y concentrarse en su propio desarrollo. 2 años después del divorcio, Rebecca estaba sentada en su nueva oficina en el piso 23 de un rascacielos, contemplando la ciudad. La empresa prosperaba y sus ingresos personales se habían multiplicado varias veces. La vida estaba en pleno apogeo. Y, sin embargo, a veces se preguntaba, ¿y si hubiera hecho las cosas de otra manera entonces? ¿Y si no hubiera echado a Bruce, sino que hubiera intentado reformarlo? ¿Y si le hubiera dado una oportunidad más? Estos pensamientos llegaban raramente, pero llegaban, especialmente cuando veía parejas felices o escuchaba a sus amigos hablar de la felicidad familiar. Pero cada vez que tales dudas se deslizaban en su alma, Rebecca recordaba aquella noche en que Bruce anunció alegremente que se había gastado el sueldo en su madre. Recordaba no solo las palabras, sino el placer con el que las dijo. Él realmente creía que había hecho lo correcto. Incluso ahora, años después, probablemente pensaba lo mismo. Y ese era el meollo del problema. No se trataba del dinero, ni de la suegra, ni del desempleo. El problema era que las personas ven el mundo a través de prismas diferentes. Para Bruce, la familia era un lugar donde la responsabilidad podía delegarse en otros. Para Rebecca, la familia era un lugar donde la responsabilidad se compartía por igual. ¿Es posible cambiar la perspectiva de un adulto? Rebecca pensaba en esto a menudo. Teóricamente, sí, la gente cambia. Pero, en la práctica, un hombre de 36 años acostumbrado a que otra persona resuelva sus problemas difícilmente se volverá independiente y responsable de repente. Recordó una conversación con una psicóloga que vio después del divorcio, no porque estuviera sufriendo, sino simplemente porque quería entenderse a sí misma. Sabe, dijo entonces la psicóloga, las mujeres a menudo caen en la trampa de la codependencia. Piensan que amar significa salvar, que una buena esposa debe cargar con su esposo, resolver sus problemas, ser fuerte por los dos. ¿Está mal eso?, preguntó Rebecca en ese momento. Es agotador, respondió la especialista. Y lo más importante, no ayuda al compañero más débil a volverse más fuerte. Al contrario, fomenta su inmadurez. Esas palabras se quedaron con Rebecca durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que, durante todo el matrimonio, sin quererlo, había fomentado la irresponsabilidad de su esposo. Cada vez que asumía sus problemas, básicamente le estaba diciendo, no tienes que preocuparte, yo me encargo de todo. Quizás si hubiera establecido límites firmes desde el principio, las cosas habrían sido diferentes. Pero esa es la historia del qué hubiera pasado si. La realidad era que se eligió a sí misma, su crecimiento, su libertad. Y no se arrepentía. Incluso en esos raros momentos en que se sentía sola, recordaba lo difícil que era cargar con un hombre adulto sobre su espalda. La soledad es silencio, paz, una oportunidad para pensar en uno mismo. La vida con un compañero inmaduro es tensión constante,
ansiedad y la sensación de que solo tú eres responsable de demasiadas cosas. Recientemente, Rebecca se encontró en la calle con una conocida mutua de ella y Bruce. Le contó que el exesposo todavía vivía con su madre, trabajaba en la misma empresa y realmente no había avanzado en su carrera. Y mírate a ti, has despegado, admiró la conocida. Compraste un departamento nuevo, cambiaste de auto, viajas por el mundo. Bruce debe estar mordiéndose los codos. Rebecca guardó silencio. Ni se regocijó con malicia ni compadeció a su exesposo. Simplemente constató un hecho: cada uno obtuvo aquello a lo que aspiraba. Bruce quería que alguien le resolviera los problemas, obtuvo una madre guardiana. Ella quería ser libre e independiente, obtuvo una carrera y autonomía. La justicia radica en que la vida nos da exactamente lo que elegimos, no lo que decimos que queremos, sino lo que genuinamente perseguimos con nuestras acciones. Bruce decía que quería tener éxito, pero actuaba como alguien que espera que otros le resuelvan todo. Rebecca quería estabilidad y resolvía los problemas ella misma. A veces, Rebecca pensaba que su divorcio no era una tragedia personal, sino un reflejo de procesos más amplios. El mundo está cambiando rápidamente, exigiendo flexibilidad, independencia y disposición para asumir responsabilidades. Aquellos que se adaptan a estas demandas prosperan. Aquellos que intentan vivir según viejos patrones, delegan la responsabilidad en otros y esperan que alguien les resuelva los problemas, se quedan al margen. En cierto modo, su exesposo fue víctima de su crianza. Dolores crió a su hijo creyendo que a los hombres se les debe todo, que se le debe proteger de las dificultades y que una mujer debe ser fuerte por los dos. Pero el mundo ha cambiado. Ahora la supervivencia no pertenece a los que son protegidos, sino a los que saben resolver los problemas por sí mismos. Rebecca no culpaba a su suegra ni a Bruce. Eran productos de su tiempo y su visión del mundo. Pero eso no significaba que ella tuviera que sacrificarse por las ideas erróneas de otros. Quizás esta fue la principal sabiduría que obtuvo de su matrimonio y divorcio: no puedes salvar a quienes no quieren ser salvados. No puedes ser fuerte por dos para siempre. Cada persona debe asumir la responsabilidad de su propia vida. El amor no es autosacrificio. El amor es una sociedad de iguales donde cada uno contribuye al bien común. Si un socio siempre da y el otro solo toma, no es amor, es codependencia. Y tales relaciones finalmente se desmoronan. Rebecca se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. La ciudad abajo vivía su propia vida. Millones de personas resolvían sus problemas, hacían planes, tomaban decisiones. En algún lugar abajo estaba Bruce, quien de alguna manera también estaba organizando su propia vida. Y eso estaba bien. Cada uno debe seguir su propio camino. No le deseaba ningún mal. Al contrario, a veces esperaba que encontrara una mujer dispuesta a desempeñar el papel de madre cariñosa, y él, a su vez, le daría a ella la sensación de ser necesitada. Tales parejas existen e incluso pueden ser felices si ambas partes están de acuerdo con la distribución de roles. Pero eso no le convenía a ella, y estaba agradecida al destino por haberse dado cuenta a tiempo. A los 34 años, tenía toda la vida por delante. Podía construir una carrera, viajar, conocer gente nueva. Y si conocía a un hombre listo para una sociedad igualitaria, eso también sería genial. Lo principal que ahora sabía con certeza: es mejor estar sola que con alguien que te hunde. Es mejor ser responsable solo de ti misma que intentar cargar con la vida de otra persona. Y es mejor admitir honestamente la incompatibilidad que sufrir durante años en relaciones ilusorias. La vida es demasiado corta para desperdiciarla salvando a quienes no quieren ser salvados, y demasiado interesante para limitarse por las ideas de otros sobre lo que debería ser una esposa adecuada. Rebecca sonrió a su reflejo en la ventana y volvió al trabajo. Por delante había otro proyecto, otra oportunidad de demostrarse a sí misma y al mundo que era capaz de mucho. Y eso era mucho más interesante que reflexionar sobre lo que podría haber sido si hubiera elegido otro camino.